Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este viernes 11 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Sabemos la resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y algo que obviamente porque ya sabemos que siempre están en contra de todos. Estaba en contra la oposición de que los poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, puedan promocionar la elección al Poder Judicial. Ojo, promocionar, que es muy distinto a estar, pues obviamente, resaltando un candidato de otro. Es promocionar en general que se vaya a votar este 1 de junio, puesto que en cierta forma también como ciudadanos tenemos una obligación de ejercer nuestro derecho, de fomentar la democracia y sobre todo ante un poder que hemos visto que durante todos estos años ha sido opaco, en el que simplemente triunfa el que tiene billete o sobre todo los que los pueden controlar. Y lo sabemos, no nos hagamos. Teníamos simplemente a un poder judicial que no ayudaba. Y que sí ayudaba a los delincuentes de cuello blanco. O a los que le llegaban al precio desafortunadamente. Es un ejercicio nuevo, un ejercicio épico, en el cual va a marcar un precedente y en el que todos confiamos que va a ser de la mejor manera. Quien llegó a cuestionar esta resolución fue la misma Carmen Aristegui, quien invitó a Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que en un 2x3 la volvió a dejar callada. Sí, quiso cuestionar, quiso simplemente decir cómo va a ser posible que ustedes den el revés cuando el INE planteó con otras cosas, otros cuestionamientos que no era viable. Pues el tribunal es la última instancia y el tribunal, a cargo de su presidenta, así salieron a cerrarle el hocico a Carmen Aristegui. Comunicación con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, a quien le agradezco que esté aquí para que nos cuente el alcance de esto, los razonamientos de esto, y también le pediría pues alguna respuesta a las críticas que se hacen sobre lo que han decidido los 3 de los 5 magistrados que votaron el día de ayer. Buenos días, Mónica, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, a la orden. Bueno, pregunto, ¿qué fue lo que resolvieron? ¿Por qué lo resolvieron? Y el alcance de lo mismo. Mira, Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder comunicar lo que resolvimos justamente el día de ayer. Que se resolvió se estaba debatiendo un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que, entre otras cosas, digamos, de manera enfocada o especialmente, se trataba de ver si el INE tenía facultad exclusiva para informar sobre el proceso electoral en curso, sobre la elección, y en donde nosotros, por mayoría, como bien lo ha señalado, determinamos que el INE, por supuesto, tiene esa obligación legal y constitucional, no solo de organizar las elecciones, sino también de promover la participación ciudadana, el voto y pues todos los que son los principios fundamentales de la democracia. Sin embargo, determinamos que no tiene, o resolvimos que conforme a la Constitución y a la ley, no tiene exclusividad. ¿Por qué? Aquí te comento, Carmen, como sabemos, esta es una elección que, si bien es cierto, es una elección de voto directo, es una elección constitucional, tiene algunas diferencias de las elecciones que conocemos para ejecutivos y para legislativo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más sustantivas que yo te pudiera mencionar brevemente? Uno, no participan los partidos políticos en esta elección de manera alguna. No pueden participar, no pueden hacer publicidad, no pueden referirse a esta elección. Pero otra gran diferencia es que los poderes de la Unión son parte constitucionalmente de esta elección en diversas etapas. Lo hemos visto en la selección de los comités académicos, de las candidaturas, en fin. ¿Y
qué resolvimos? Que como partes integrantes de este proceso electoral tienen también no solo la facultad, sino la obligación de difundir lo que es este ejercicio democrático cuestionado, qué tiene, quién está a favor, quién está en contra, quién pudiera haber dado una mejor opción. Pero hoy por hoy, esta es una elección constitucional en la que están involucrados los tres poderes de la Unión. Por lo tanto, consideramos que es no solo legal y constitucionalmente válido, sino es un principio democrático el que se pueda difundir de manera neutral el ejercicio de pues expresión ciudadana el 1 de junio, que habrá elecciones en México para escoger a las personas juzgadoras, ¿no? Eso es lo que básicamente se resolvió el día de ayer, Carmen. En sentido contrario a lo que el INE, con otras reflexiones, con otros ángulos de definición, decidió prohibir. Sí, exactamente. Nosotros pues modificamos en esta parte ese acuerdo en donde consideramos que se partía de una premisa errónea, en donde se estaba, digamos, asimilando lo que era la prohibición de participación de autoridades en un proceso electoral cuando es partidista, Carmen. Aquí esta es una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido que las autoridades, digamos, promuevan el voto en las elecciones de legislaturas o ejecutivos? ¿Por qué? Porque participan como partido político y los gobiernos devienen de una elección de partidos políticos. En este caso, los partidos no están participando y si una autoridad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo o del Judicial, promueve la participación ciudadana de manera neutral por ser parte de esta elección, no hay ningún sesgo partidista, Carmen, y lo pueden hacer todas las autoridades y los tres poderes de la Unión y de los estados en donde habrá elecciones. Los estados en donde desde Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, que son entidades, digamos, que están gobernadas por partidos diversos al Ejecutivo Federal, pueden y deben, Carmen, yo aquí soy muy insistente, deben de promover pues la información para que la ciudadanía pueda acudir a votar, a ejercer su voto y decidir por quién quieren votar. No, aquí no hay ningún sesgo de votar por alguna persona en especial. Eso hay prohibiciones muy claras también que nosotros dejamos muy delineadas, en donde tiene que ser una digamos una publicidad general solamente del ejercicio de participación, de qué estamos eligiendo. Es una elección que es poco conocida, Carmen, y que tiene que llegar a toda la ciudadanía porque todos tienen el derecho de opinar y de decidir en las urnas, Carmen. En la decisión que toman los 3 de 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, ¿se especifica el tipo de recursos o hasta qué punto los recursos del gobierno de la República o todos los gobiernos pueden utilizar y de qué manera para esta promoción? Así es, Carmen. Se trata de que todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión y también en las entidades federativas puedan difundir y promocionar el voto, la participación ciudadana sin sesgo alguno. Esto quiere decir que la difusión y la promoción debe de ser imparcial, con carácter institucional, con fines didácticos, educativos, para esclarecer la forma en que pueden emitirse los sufragios, Carmen. Es decir, la mayor parte de la población, estimo, todavía no sabe que va a haber esta nueva elección. Muchas veces se centra en las capitales de los estados, aquí en la Ciudad de México, toda la información, pero México es mucho más grande que las capitales. Entonces hay que llegar a todo el territorio con la información a la que tienen derecho las ciudadanas y los ciudadanos, Carmen. Te voy a decir, hubo una extensión de derechos. Sí, puedes votar como ciudadana y como ciudadano por tus gobernadores, presidencias municipales, ejecutivo federal, por legisladores, bla, bla, bla. Ahora
puedes votar también por las personas juzgadoras. Es un derecho que tú tienes y lo puedes ejercer o no, pero tiene que ser tu decisión, Carmen, no la falta de información. Y ese fue el sentido de la votación que ayer emitimos en el Tribunal Electoral. Y sí, fue 3-2 y era predecible. ¿Por qué? Te voy a decir, porque los proyectos los presentamos así, ¿no? Todas las 5 ponencias teníamos proyectos, teníamos estos asuntos y se fueron presentando para la discusión ya en esta, digamos, en esta decisión. Tres ponencias presentamos a favor de la libertad de la difusión del voto y de la elección, y 3 a favor de lo que el INE había, 2 a favor de lo que el INE había decidido, que era limitar la participación ciudadana y el acceso a la información, ¿no? Bueno, no, prohibir que el gobierno difundiera. Que los gobiernos, Carmen, que los gobiernos tres defendieran. Poderes. Es que no solo son los 3 poderes, sí, los 3 poderes. Mónica, sobre el punto de los recursos, ¿con qué recursos? Pregunto si el tribunal especificó con qué recursos y con qué lineamientos los poderes van a hacer lo que ustedes han permitido que se haga. Te voy a decir cuáles fueron parte de los lineamientos que aprobamos. No nos fuimos a decidir nosotros, porque no nos corresponde con qué recursos. No, nosotros que dijimos, había unos lineamientos mínimos y que tienen que ver que los poderes de la Unión y de las entidades federativas podrán desplegar actividades para promover el voto y la participación ciudadana en este proceso para elegir los cargos judiciales. Como te señalé, debe de ser imparcial, con carácter institucional. Tiene que ser con fines didácticos, es decir, hacerle saber a la ciudadanía qué está pasando, cuáles son sus derechos y qué es lo que se va a elegir. No puede haber propaganda personalizada, no puede haber proselitismo, menciones a partidos políticos o a alguna candidatura, eso está prohibido, ¿no? Que estén sus nombres o las imágenes. Tampoco pueden difundir esta elección aprovechando, digamos, para hacer proselitismo propio, ¿no? Quienes estén en los servidores públicos, vaya. La propaganda en los spots, en internet, tampoco debe señalar qué poder o órgano lo difunde. Y esto también puede ser una visión que se puede debatir. ¿Por qué no? Le tienen que avisar al INE y el INE tiene que saber efectivamente cuáles son los mensajes de cada autoridad, ¿sí? Pero decidimos que no llevaran los logotipos. ¿Por qué? Pues justamente para evitar que se pueda malinterpretar como un sesgo de algún gobierno en especial. Entonces, buscando el equilibrio, buscando la neutralidad, es que decidimos que sí, difundamos todas y todos este proceso novedoso, esta nueva forma de ejercer una decisión como ciudadano, pero con estas reglas que están muy estrictas, Carmen. Pues así fue como Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues le dejó más que claro a la señora Aristegui que es legal, que se puede hacer y obviamente le corresponde tanto al legislativo como al ejecutivo formar parte de esta difusión para la elección del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron involucrados, pues obviamente, durante este proceso. Sabemos que se hicieron comités de evaluación por parte de los 2 poderes y obviamente están con todo el derecho de poder promocionar la participación, más no a un candidato, que quede claro. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.